Perdón, ya estoy otra vez aquí. Em, pues resulta que, bueno, yo viviendo con diabetes, ¿no? Tipo 1, hace más de 15 años, yo misma, como muchos de vosotros seguramente, comencé de forma empírica, bueno, a darme cuenta, ¿no? Que los hidratos de carbono, evidentemente, son los que más suben los niveles de glucosa en sangre, ¿no? Y empecé a reducirlos yo, pero de forma un poco allí temerosa y un poco a nivel de ensayo y error, ¿no? A mirar, bueno, pues estos me suben más y estos menos, empezaba a mirar lo del índice glucémico y no me encajaba muy bien porque, claro, el índice glucémico, como vosotros sabéis, es de alimento por alimento, pero luego si hacemos comidas mezcladas, pues resulta que ya no te cuadran mucho los números, ¿no? Porque, claro, una comida mezclada ya hablamos de carga glucémica, ¿no? Y entonces ya no cuadraba, ¿no? Hola, hola a todos, qué bien que os vais conectando. Bueno, genial. Bueno, os contaba, ¿no? Que yo soy Rosy Yáñez, vivo con diabetes tipo 1 desde hace 25 años y os vengo a hablar de mi experiencia con alimentación low carb. Además, bueno, soy nutricionista, doctorada, ¿vale? Educadora en diabetes, pero hoy vengo de igual a igual, vengo a hablaros desde mi experiencia, ¿no? De persona que vive con diabetes tipo 1. Bueno, y os hablaba de que he trabajado además en muchos campamentos y colonias, entonces me da mucha ilusión hacerlo de forma digital. Y bueno, os contaba que la forma en que yo empecé a reducir los hidratos fue de forma empírica, es decir, me di cuenta, ¿no? Que los carbohidratos eran los que más subían los niveles de glucosa y no me cuadraba muy bien estarlos contando, porque vosotros sabéis que aunque tenemos listas de conteo de hidratos, de carbono, de conteo de raciones, la mayoría de veces no encajan, es decir, porque es lógico también porque cada alimento depende de su elaboración, ¿no? A lo mejor los procesados nos encajarían más en cuanto al conteo o al contenido de hidratos, pero la comida real no nos encaja mucho. ¿Por qué? Porque cada alimento está elaborado de distinta forma, bueno, producido me refiero, ¿no? Por ejemplo, verduras, frutas, pues se producen en distintos sitios. El tamaño, la forma de maduración es distinta, por lo tanto, el contenido de hidratos va a variar. Después, además del contenido de hidratos, también la forma en que lo digerimos, en que lo absorbemos, va a tener una variabilidad, ¿no? Y mi finalidad era encajar, que yo quería tener los niveles de glucosa que quería tener después, ¿no? Es decir, realmente encajar las metas glucémicas. Y bueno, no me encajaba nada, entonces empecé a reducirlos. Después conocí a lo que propone el doctor Bernstein y lo que propone el doctor Stan Deloach, que son personas que además de vivir con diabetes tipo 1, como nosotros, pues no tienen complicaciones diabéticas letales o fatales, ¿no? Entonces, pues a mí eso evidentemente que me llamó la atención y entonces fue que me comencé a investigar mucho más sobre ellos y sobre lo que hacían. Y ellos hacían una alimentación, o hacen hasta la actualidad, porque siguen vivos, ¿no? Stan tiene 75 años y Bernstein tiene 84 años, y hacen una... Ha quedado otra vez allí pausado, perdón. Y entonces, bueno, fui resolviendo dudas de lo que yo hacía mal y de las creencias y mitos que tenía a partir de bajar los hidratos, ¿no? Yo tenía miedos también, claro, ¿no? Porque yo decía, bueno, los voy a bajar, pero ¿cómo los bajo bien? ¿Me va a causar problemas o no? Por ejemplo, un mito que tenía es que la alimentación es demasiado restrictiva, ¿no? Y que a lo mejor iba a sufrir de deficiencias nutricionales, ¿no? Bueno, tenía todas esas dudas. Luego me di cuenta que es de hecho al contrario. Porque, claro, cuando tú empiezas a comer comida real y menos procesados, pues empiezas a tener mejor nutrición. Cuando tú empiezas a tener niveles en rango más normal glucémico, también tu nutrición dentro de ti empieza a ser más completa, porque entonces ya no se quedan los niveles de azúcar fuera o en la sangre,
sino que lo que necesitas entra a tu célula, ¿vale? Entonces, de esta forma, cuando tienes niveles normales en sangre, pues se logra una nutrición completa y empiezas a aprovechar lo que comes, ¿vale? Entonces, fue como ese mito que yo tenía, o esa creencia de pensar que no me iba a llegar la nutrición completa, pues era falsa, era una creencia que yo tenía, ¿no? Otra creencia también es que dejar de comer muchos hidratos, que realmente no es comer cero hidratos, sino es disminuirlos. Otra creencia es que los eliminamos del todo, y no es así, los reducimos. Y otra creencia que tenía es que me le iba a pasar en hipoglucemia, ¿no? Que iba a tener muchas hipoglucemias porque iba a reducir los hidratos y que entonces iba a tener muchas hipoglucemias. Y esto también es al contrario, de hecho, ¿no? Yo no me la paso en hipoglucemias, sino que reduzco las hipoglucemias y la severidad de ellas, porque claro, al moverme en un rango glucémico más normal, las montañas estas de subidas y bajadas tan grandes son montañas más pequeñitas, ¿no? Entonces esto fue, una súper descubrimiento para mí, ¿no? Cuando empecé a hacerlo, hace 15 años ya. Y durante estos 15 años he mantenido niveles de hemoglobina glicada lo más cercano a lo normal, ¿no? Entre 4,4 y 5,3%. Y esto para mí ha sido un gran descubrimiento, un regalazo, ¿no? De aprender cómo hacerlo. Y de allí, ¿no? Que yo me he dedicado a transmitirlo a las personas que quieran aprenderlo, cómo hacerlo, ¿no? Entonces realmente el bajar los hidratos, la cantidad de hidratos, y que sean a partir de los más saludables o de más calidad, el objetivo es tener metas glucémicas lo más cercanas a lo normal, ¿no? Esto es el objetivo. Otro mito que tenía es que me lo iba a pasar comiendo carne o proteínas, ¿no? O grasas. Y realmente tampoco es así, ¿no? Si comes una alimentación baja en hidratos, ¿no? Cuidando que los hidratos sean de calidad, realmente potencias que las proteínas y las grasas también sean de calidad, pero no es la única fuente de alimentación, ¿no? Sino que otra vez el objetivo es normalizar los niveles de glucosa y como que observar lo que necesita tu cuerpo para normalizar los niveles de glucosa en sangre, ¿vale? ¿Qué más? Realmente para mí vivir en normalidad glucémica durante tantos años, 15 años, pero ya ahora que pienso, ya son más años que los que viví con niveles más altos, ¿no? Ha sido vivir con más tranquilidad, con más estabilidad, con menos sustos, ¿no? Con más tranquila, ¿no? Y realmente, pues eso es salud, ¿no? Yo realmente os invito a que en estos días, ¿no? Que estamos en este encierro, en este confinamiento, a que os observéis, ¿no? A hacer el ejercicio de observación, ¿no? De ¿qué pasa? Que si me como hidratos a partir de pan, ¿será lo mismo que si los como a partir de verduras? ¿No? Y que además, según las tablas, tienen la misma cantidad de hidratos, puede ser, ¿no? Una porción que otra. ¿Es lo mismo el efecto? Bueno, pues a observar. Yo creo que ahí empieza todo, a aprender a observar, a apuntarlo, ¿no? A apuntar el efecto que tiene un alimento que otro y cuál será al final más nutritivo el efecto, ¿no? De hidratos de carbono a partir de comida real o a partir de procesados. Bueno, ahí está la cuestión, ¿no? El descubrimiento de cada uno, hacer muchas pruebas de ensayo y error, ¿no? Siempre con cuidado, siempre de forma consciente, ¿no? Pero la observación es vital, yo creo, para empezar a hacer cambios y para aprender, ¿no? Finalmente, la persona que vive con diabetes se tiene que volver experta, en mi experiencia, en mi opinión,
para realmente lograr las metas glucémicas que quiere tener. Nos tenemos que volver expertos en nosotros mismos, nadie más lo va a hacer. Nadie más nos conoce como nosotros, ¿no? En el caso de niños, ¿no? Menores de 7 años, diría que los padres, evidentemente los padres se vuelven expertos, pero después, ¿no? Tenemos que volvernos nosotros mismos expertos, ¿no? En lo que necesita mi cuerpo para normalizar los niveles de glucosa. A ver qué me dices por aquí. Voy mirando lo que vais contestando, ¿vale? ¡Qué bien! Tanta gente conectada. A ver, yo quiero bajar mi índice de grasa corporal. Bueno, precisamente se dice que a partir de mucha cantidad de hidratos de carbono y utilizar mucha cantidad de insulina, pues podrías favorecer, ¿no?, a que se acumule más grasa corporal, ¿no? Pero realmente la grasa corporal es un aspecto un poco complejo de abordarlo, ¿no? Porque realmente sabemos que el sobrepeso, obesidad, es una condición multifactorial, ¿no? Que entonces dependerá de la actividad física, etcétera. Pero en el caso de diabetes, realmente el primer aspecto es: si tú normalizas los niveles de glucosa, bueno, vas a empezar a cuidarte más y a entender mejor cómo está tu cuerpo, porque cuando estás con niveles más normales también vas aprendiendo qué necesita más tu cuerpo. Cuando estás con niveles altos estás en un estado de inflamación, en primer lugar, ¿no? De mucho estrés oxidativo a nivel celular, ¿no? Entonces, realmente es más difícil entender o saber qué necesita mi cuerpo cuando estoy con niveles más altos. ¿Por qué? Porque tengo mucha hambre, porque voy a querer comer más, voy a comer... digamos que la regulación de apetito, saciedad, están alteradas cuando estoy con hiperglucemia, ¿no? Por lo tanto, es más fácil cuando estoy normal, y entonces, para mí sería el primer paso, y entonces luego mirar qué puedo hacer para mejorar mi composición corporal. Pero la primera es normalizando los niveles de glucosa en sangre. A normales me refiero a, si se dice que a partir de 126 comienza la retinopatía diabética, pues comenzar a tener un rango un poco más normal, ¿no? De 70 a 126, de 70... No digo unos... Si hay niveles que se dicen normales, que serían estos, pero no quiero asustaros. Yo diría que si tú quieres comenzar a mirar cómo cuidarte más, pues empieces a bajar tu rango. Depende de cómo estás, empieces a observarte y luego a reducir un poquito tu rango glucémico, tus metas glucémicas. Si ahora era 200, pues empezar a reducir a 160, poco a poco, a observarte, ¿vale? Y es un proceso. No es de la noche a la mañana, como pensamos, ¿no? Que tenemos la fantasía de, bueno, yo lo quiero hacer ya mañana. No es así, es un proceso de aprendizaje, de mucho aprendizaje, ¿vale? Vale, ¿qué más por aquí? ¿Qué me decís? A ver. Vale, dice, es que eso es lo que siempre nos hacen creer, que por comer hidratos tendremos... por no comer hidratos tendremos hipos. Sí, claro, pero hay que tomar en cuenta que la hipoglucemia siempre se debe a un exceso de insulina. Un exceso de insulina, evidentemente, que puede ser por varias circunstancias, ¿no? A lo mejor tienes exceso de insulina basal, o a lo mejor te equivocaste en el bolo y lo calculaste y fue mucho bolo para la actividad física que ibas a hacer o para la comida que ibas a hacer. Es decir, comer bajo en hidratos, que no es cero hidratos, requiere insulina, por supuesto, también. Lo que pasa es que la calculamos de otra forma y de forma más... lo atinas más, digamos, que el rango, estás más atinado y lo tienes más estable la mayor parte del tiempo, en comparación de cuando comemos muchos hidratos, que te equivocas más. ¿Me explico? Porque claro, al tú reducir los hidratos también reduces la cantidad de insulina y también los errores son menos o menos fuertes, ¿no? El error de comer muchos hidratos y mucha insulina, el error va a ser más fuerte que cuando reduces esto, ¿vale? Y entonces, claro, si comemos menos hidratos y sigues utilizando la misma cantidad de insulina,
lógico que vas a tener una hipoglucemia. Por lo tanto, es que se tiene que hacer con cuidado. El primer paso sería observarte tú y empezar a apuntar, observar esos patrones, observar qué pasa cuando como esto de hidratos y cuando como otro alimento rico en hidratos, pero a partir de comida real. ¿Qué me refiero a partir de comida real? Pues verduras, proteínas, es decir, bueno, proteínas animales, ¿no? De productos de origen animal y también vegetales. ¿Qué pasa cuando como legumbres? ¿Qué pasa cuando como frutos secos? ¿Qué pasa cuando como quesos maduros o frescos? ¿Qué pasa cuando como fruta? ¿Vale? Es decir, yo creo que lo primero es observarse, ¿vale? Para empezar a hacer un cambio y saber qué es lo que quiere cada uno hacer también, que esto cada uno debe de decidir. Comer comida real, ya reduces los hidratos, porque claro, al quitar procesados, entonces ya eliminas hidratos, ¿no? Ya reduces, ¿vale? ¿Qué más por aquí? Quiero aprender este método. ¿Se podría hacer otro directo? Sí, claro. Ahora mismo voy a hacer otro directo en mi perfil, Diabetes Bien, a las 6, ¿vale? Voy a hablar de más cosas. Un ejemplo de desayuno. Bueno, es que no me gusta, no me gusta decir. Además, ahora mismo estoy haciendo ayuno, así que, bueno, en mi página encontraré recursos, ¿vale?
pero bueno, a partir de comida real, es decir, que tú comes verduras, ¿no? Verduras de todo tipo, alimentos proteicos, también puedes comer frutos secos que tienen un poco más de hidratos, esto sí, ¿no? Bueno, algunos quesos, depende de la persona, ¿no? Grasas naturales que se encuentran en los propios alimentos y luego grasas naturales, me refiero poco procesadas, ¿no? Aguacate, aceite de oliva virgen extra, frutos secos, mantequilla, siempre mirando la calidad del alimento, ¿vale? Bueno, y todo eso a partir de comida real, pues ya es una alimentación baja en hidratos y rica en nutrientes y a partir de comida real, ¿no? Lo que digo, ¿no? Pero bueno, luego a lo mejor la dificultad está en cómo encajarlo en mi vida, en tu persona, ¿no? Depende de la insulina que utilizas, ¿no? Entonces esto es lo que yo acompaño a hacerlo en base a mi experiencia profesional y como persona que vive con ello, ¿vale? Sí, la importancia de conocerse a uno mismo, vale. Mi niño tuvo su debut el 20 de febrero de este año. Vale, que hacen mucho apoyo estos lives, gracias. Vale, ¿podrías poner un ejemplo tuyo diario? Vale, pues sí lo hago. Sin embargo, es lo que quiero decir, que yo soy yo, porque yo en mi experiencia de tantas personas con diabetes que he visto, nunca he visto a una persona con la misma edad, con la misma, que use el mismo tipo de insulina y que coma lo mismo y que necesite lo mismo de bolo de insulina, por ejemplo. Nunca he visto eso. Entonces, por eso es que cada persona es distinta, ¿vale? Yo ahora mismo, en mi etapa de vida, mis circunstancias, todo esto, ahora mismo estoy haciendo ayuno, es decir, que no desayuno, y luego la comida la hago, bueno, a la 1:30, y bueno, como básicamente verduras, algo de proteína animal, que es muy importante porque esta es la que da saciedad, ¿vale? Y es la que te va a permitir que no quieras estar picando todo el día, picoteando, ¿vale? Suficiente grasa, que es muy importante, ¿no? Grasa, aceite de oliva virgen extra o aguacate, frutos secos, como es importante la grasa porque enlentece la subida de los niveles glucémicos, enlentece. Entonces es muy importante comer grasa, además porque hormonalmente necesitamos grasa. El sistema inmune está hecho a partir de grasas, nuestras hormonas están hechas a partir de grasas, entonces es importante que comamos también grasa, ¿vale? Y básicamente eso. A veces también como a lo mejor un poquito de chocolate negro o a veces algo de frutos rojos. Básicamente eso hago en comida y cena, ¿vale? Bueno, voy variando, ¿no? Porque también hago cremas de verduras, en fin, ¿no? Y hago cocidos, ¿no? También, ¿no? Con pocas legumbres siempre, pero básicamente eso, ¿vale? ¿Qué más? Me preguntas ya, me voy casi. Bueno, lo mismo. ¿A partir de cuánto consideras que es bajar los hidratos? Que empieces a ser consciente de lo que comes ahora y qué es lo que estás comiendo. ¿Son muchos procesados o es comida real? Eso es como el primer paso, observarte, ¿no? Es decir, ¿qué de lo que estoy comiendo son muchos procesados? Porque el efecto de procesado me refiero, pues cualquier cosa que lleve bolsa, ¿no? Entonces son muchos procesados, ¿cuántos hidratos lleva eso, no? Y el efecto es lo y el efecto es lo mismo o a partir de comida, ¿no? De comida real, ¿no? Verdura y productos de origen animal, etcétera, ¿no? Es decir, entonces yo creo que es el primer paso, ¿vale? Muy buena pregunta. Es la última que respondo, porque luego ya me voy a otro live, ¿vale? Que si pueden aparecer cetonas, muy buena pregunta. Vale, este es un mito que siempre, ¿no? Tenemos, ¿no? Bueno, hacer más low carb es como alimentación keto. Siempre me gusta decir alimentación más que dieta, porque alimentación involucra todo un estilo de vida,
¿vale? Sano, ¿no? Y dieta involucra como restricción, como solo es por unos días, ¿no? No estoy viendo mi salud, estoy buscando otro objetivo más superficial, en fin, por eso siempre digo alimentación, vale. Nuestro objetivo, teniendo diabetes, no es tener cetosis o producir cetosis. Los cuerpos cetónicos se producen naturalmente en todas las personas cuando ayunamos, cuando estamos dormidos, se producen cetonas naturalmente porque nuestro cuerpo no utiliza solo glucosa para vivir, sino que utiliza cuerpos cetónicos como energía. Eso es una forma natural que tenemos genéticamente, lo hacemos de forma natural, ¿vale? Entonces, cuando se ha visto que también al disminuir hidratos es verdad que puede haber más producción de cuerpos cetónicos, ¿vale? La preocupación en nosotros que tenemos diabetes es si esta producción de cuerpos cetónicos, que ya se produce, como dije, de forma natural cuando dormimos, también viene acompañada de hiperglucemia, de niveles altos de glucosa en sangre. Si es así, entonces esto es peligroso, ¿vale? Por eso es que el objetivo de mío, ¿no? El mío en mi persona y de las personas que acompaño es normalizar los niveles de glucosa en sangre, porque eso te va a dar salud. Eso es el primer objetivo, ¿vale? Entonces, la alimentación sana, ¿no? A partir de comida real, no te va a producir muchas cetonas ni mucha complicación de cetoacidosis si no viene acompañada de hiperglucemia, que hiperglucemia es una falta de insulina, y entonces digamos que cetosis o producción de cetonas es como un fuego bajito, como una llama bajita, y cetoacidosis es como un incendio, ¿vale? Entonces las personas todas producimos una llama o un fuego bajo, siempre, o a veces más o a veces menos, depende de nuestro estilo de vida. La complicación que tenemos nosotros que vivimos con diabetes y que no tenemos insulina, ¿no? Es producir un incendio. Tenemos que evitarlo. En el próximo live que haré en mi canal ahora hablaré un poco de esto, ¿no? En estos días de enfermedad y tal, ¿vale? Bueno, básicamente eso. Encantada de estar aquí con vosotros y que tantas preguntas, ¿eh? Siempre digo que las personas que tienen muy buenas preguntas pues aprenden más. Soy Rosy Yáñez, me encontraréis en Diabetes Bien, y gracias Ana por la invitación en este campamento diabetil, que está genial, y bueno, y nos vemos en otro live y por aquí. Gracias, chao.